Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Bueno, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, aquí en este espacio que nos cede RCR 750 AM y también rcr.tv. Denominado Aquí se habla libertad, para hablar de derechos humanos, la situación de los derechos humanos en nuestro país. Les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Caterín Manzano, en los controles César Arteaga, y les reitero de nuevo quien les habla hoy con ustedes acá, Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Bueno, ha sido una semana movida, como lamentablemente lo son en materia de derechos humanos todas estas semanas en los últimos tiempos. Particularmente hoy queremos comentar los casos de algunos presos políticos. Vamos a tratar de hacer un contacto con nuestros abogados, particularmente nuestros abogados de Caracas, para que nos hagan un resumen de cómo está la situación de los presos políticos de Caracas. También vamos a hablar un poco de esta situación incómoda que se vivió en el Senapronil, el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, mejor conocido también como la prisión militar de Ramo Verde, que fue objeto de una requisa muy violenta, muy intensa. El pasado sábado, de sábado para domingo, comenzó esto a las 11:30 de la noche del sábado, terminó más o menos a las 3 de la mañana del domingo, en la que se produjeron pues algunas situaciones bien incómodas, bien difíciles, algunas agresiones contra algunos de los presos que están allí, tanto los presos políticos como los presos comunes. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar también de cómo está la represión al día de hoy en el país, cómo está funcionando la máquina represiva, qué está pasando con los presos y los perseguidos políticos en nuestra nación. Y bueno, y también vamos a hacer un balance general de cuál es la situación de algunos de esos presos que tenemos que detallar, porque son presos que ya tienen, por ejemplo, más de 2 años en detención preventiva, lo que implica que ya deberían haber sido excarcelados. Y tenemos también un bloque bien importante de presos que tienen boletas de excarcelación. De eso hablábamos, por cierto, ayer en una rueda de prensa que dimos del Foro Penal. Personas que ya debieron estar en la calle, ya debieron estar en sus casas, porque ya los tribunales decidieron que tenían que ser excarceladas y que no hay manera pues de que las instituciones que los tienen bajo custodia pues respeten esas órdenes de los tribunales, ¿no? Aquí pareciera ser que los tribunales dicen una cosa y luego los cuerpos de custodia, los cuerpos policiales básicamente deciden lo que les da la gana con respecto a esas decisiones, a esos pronunciamientos de los tribunales. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso.
Vamos también a comentar cuáles son las expectativas para esta semana, cuáles son los actos que están pendientes, qué se va a hacer esta semana en materia de derechos humanos, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Les recuerdo a todos ustedes que en este espacio estamos representando a nuestra organización, al Foro Penal Venezolano. Quienes quieran ponerse en contacto con nosotros para plantear alguna denuncia, alguna situación de violación grave a sus derechos, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.foropenal.com, o pueden también llamarnos a el celular 0414 269 4287. Lo voy a repetir, 0414 269 4287. Bueno, vamos a comenzar un poco comentando la situación de Ramo Verde. ¿Qué pasó en Ramo Verde? Bueno, durante todo lo que fue la noche del sábado para el domingo, en el Foro Penal estuvimos recibiendo llamadas, reportes fundamentalmente de familiares de los 86 presos políticos que están en este momento en esa institución penitenciaria. Muchos de ellos civiles, por cierto. Fíjense que se trata de una prisión militar en la que hay civiles, lo cual ya por sí mismo constituye un despropósito, constituye una irregularidad. Estuvimos recibiendo pues estas llamadas que nos decían que se había producido una situación bien intensa, bien difícil allí en Ramo Verde. Aparentemente lo que ocurría en aquel instante, y luego lo pudimos corroborar, fue que de la mano de las autoridades del penal, una comisión de la DGCIM, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, había acudido a ese recinto a realizar una requisa sorpresa, que se focalizó básicamente en algunos de los presos políticos. Afectó a todo el penal, en realidad, o a casi todo el penal, para ser honestos, pero básicamente afectó a un grupo particular de presos políticos. Allí, por ejemplo, resultaron maltratados el teniente Vandres, el sargento Vandres, perdón, y otras personas. El preso político Vasco da Costa recibió no agresiones físicas, pero sí agresiones verbales muy fuertes, y lo que es más grave, las poquitas medicinas a las que pudo tener acceso, que tenía con él para tratarse o por lo menos aliviar un poco el padecimiento que tiene. Recordemos que él tiene un carcinoma en uno de los ojos. Esas medicinas fueron destruidas. Los funcionarios que hicieron la requisa se burlaron de él y lanzaron al suelo y dañaron pues las medicinas que tenía. Unos colirios medicados específicos para esa dolencia que él tiene, pues los dañaron, ¿no? Muy grave esa situación. A otro de los presos, apodado Don Ramón, lo golpearon, según nos reportan, le fracturaron 4 costillas, y a otros presos pues también los maltrataron en esa requisa. La nota más vergonzosa y distintiva de ese evento es que a muchos de los presos, tanto comunes como presos políticos, no solo le destrozaron o le rompieron los poquitos bienes que pueden tener allí en sus celdas, sino que además algunos de esos bienes se los robaron. Medicinas, libros, algunas de las cositas pues que tienen los presos allá, pues se las robaron. Eso es muy grave, porque no hay nada más cobarde y más negativo que meterse con una persona que ya por sí mismo o de por sí es vulnerable porque está bajo la custodia del Estado. Pues una persona que allí además está completamente desarmada, no puede ejercer ningún tipo de resistencia ante este tipo de abusos, ¿no? Bueno, esa fue básicamente la situación que nos reportaron el fin de semana. El lunes, sin embargo, la visita de los familiares a Ramo Verde transcurrió con relativa normalidad, y fue allí donde los familiares pues pudieron enterarse ya de primera mano de todo lo que había sucedido, todo lo que estaba pasando. Y el mismo lunes en la mañana, el día de ayer, pues ya estos familiares de los presos que están allí acudieron a nuestras oficinas, allí los recibimos y nos contaron exactamente, pues bueno, todo esto que yo les estoy contando, ¿no? Es una situación delicada, es una situación compleja. Independientemente de cualquier cosa, es importante siempre destacar que ninguna autoridad tiene derecho a violentar a un preso.
No hay necesidad alguna de ejercer esa violencia exacerbada que se ejerció esa noche, esa madrugada contra estos presos. Si se quiere hacer una requisa, pues para verificar si alguno de los presos, porque puede pasar, hay que ser objetivo honesto, pues tiene algún material ilegal o algún material no autorizado, pues sí se puede hacer. Lo que no se justifica bajo ningún respecto es agredirlos, golpearlos, maltratarlos como se les maltrató, y mucho menos, como ocurrió en el caso de Vasco da Costa, destruirle y dañarle pues las medicinas, ya en un lugar en el que además la asistencia médica a los presos que necesitan de esa asistencia pues está prácticamente negada. Nosotros hace unas pocas semanas introdujimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares a favor de más de 20 presos que están allí recluidos, que necesitan atención médica, y no hay manera de que se les brinde la atención médica, desconociendo esto lo que dice la Constitución, lo que dicen nuestras leyes. El Estado es responsable de la vida y de la salud, de la integridad física y psíquica de las personas que están bajo su custodia. Máxime y sobre todo cuando en gran parte de estos casos estamos hablando de personas que ni siquiera han sido condenadas, es decir, ni siquiera han sido tenidas formalmente como culpables de ningún delito, de manera tal que tienen derecho a ser tratados como inocentes. Y esto es lo que se está violentando. Parte de esto es lo que se está violentando, además de otros derechos fundamentales de los presos. Esto fue lo que ocurrió. Entonces, estos son los testimonios que nosotros recibimos de los familiares. El día de hoy, ya después de las conversaciones que tuvimos el día de ayer con ellos y de las recomendaciones y análisis que hicimos de la situación, los familiares de los presos políticos, particularmente de los presos políticos agredidos, deben estar allí en este momento ahora en la Fiscalía, en la Dirección de Derechos Fundamentales, Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, denunciando pues todo esto que pasó, todo esto que ocurrió, todo lo que aconteció este fin de semana que pasó en Ramo Verde. Muy delicado, muy difícil esto. Es importante de nuevo llamar la atención de las autoridades, recordar que las personas que están allí son seres humanos, que son sujetos de derechos, tienen derecho a un trato digno, y que la responsabilidad por el maltrato, por la tortura a la que pueda ser sometida una persona que está en reclusión es directa y personal, es individual, no es del Estado solamente. El Estado puede ser sí declarado responsable por esto, pero además las personas que ejecutan y que ordenan la ejecución de este tipo de actos pues son directa y personalmente responsables, y las responsabilidades legales que nacen pues de esos actos no prescriben, no hay acción que prescriba para perseguir estos actos. Esto es importante siempre recordarlo. Tenemos situaciones delicadas, no es la primera vez que se presentan, no solo en Ramo Verde, sino en la DIGESIM, en el mismo SEBIN, en el helicoide, SEBIN Plaza Venezuela, en la cárcel de Santa Ana, en otros recintos penitenciarios que se presentan este tipo de situaciones, y esto pues da cuenta de cuál es el verdadero talante del poder que tenemos en Venezuela. Fíjense, lo decía Mandela, lo dijo alguna vez también Gandhi, y por lo menos yo lo he leído de muchos autores que se ocupan del tema penitenciario. Mi especialidad es esa, ciencias penales y criminológicas, y si hay algo que es cierto es que tú sabes verdaderamente qué tipo de gobierno tienes cuando analizas y revisas no solo cómo aplica su derecho penal, sino cómo trata a sus presos. En la medida en que un gobierno es inhumano, es violatorio de los derechos de los presos, en esa medida tú te vas dando cuenta de cuál es verdaderamente el tipo de Estado, el tipo de gobierno que tú tienes. Y en estos actos el gobierno lo que está demostrando es que no tiene talante democrático, ni mucho menos talante humanista, ni respetuoso de los derechos humanos. El llamado que hacemos es entonces a hacer cesar de todo punto de vista estos actos, hacer cesar de todo punto de vista estas intimidaciones, estas agresiones contra personas que son particularmente vulnerables porque están bajo la custodia del Estado, y a hacerla cesar so pena de eventualmente, cuando se restablezca la posibilidad de hacer justicia, que se va a restablecer, porque estos procesos son cíclicos y ya pareciera ser que estamos dando pasos hacia el final de la pesadilla. Cuando se pueda hacer justicia, pues se les van a reclamar a estas personas sus responsabilidades criminales, y luego no pueden ampararse en órdenes superiores, no porque lo diga Gonzalo Imiop, no porque lo diga el Foro Penal, sino porque así lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y no solo eso, lo dicen
tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, que están plenamente vigentes, que velan por los derechos humanos, que establecen incluso reglas mínimas para el tratamiento de las personas que están privadas de su libertad, entre las cuales destaca la proscripción, la prohibición del maltrato, del irrespeto a la dignidad de las personas. Como les decía, es una situación que se ha repetido, que ya tiene varios registros de qué ha ocurrido y esto no puede seguir sucediendo. Nuestro llamado de nuevo a las autoridades, mírense en el espejo de una posible declaratoria posterior de su responsabilidad individual sin que les sirvan de excusa las órdenes superiores por los abusos que están cometiendo en este momento contra la población reclusa, que además no es solamente la población reclusa por razones políticas. No son solamente los presos políticos los que padecen esto. Lo padecen todos y cada uno de los reclusos, todos y cada uno de los presos en todo el territorio nacional, en todas las cárceles y centros de reclusión de nuestro país. En nuestras cárceles definitivamente, o en nuestras cárceles no se respetan los derechos humanos y esto debe cesar. Esto tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque aquí es donde se está demostrando y evidenciando cuál es el verdadero talante, como les decía antes, cuál es el verdadero tenor, cuál es la verdadera característica del poder que trata de esta manera a nuestros presos. Pero bueno, ya me están haciendo señas, tenemos que ir a un corte. Les hablaba Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Ya regresamos con más de nuestro reporte sobre derechos humanos en Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Son 7 horas sin luz, su cara envuelta en cartón, las manos de humillación y de terror, sin color. 14 horas sin luz, Lucía le pide a Dios, cortan su respiración y desvaneció. Sin color, le dice el torturador que es una interrogación. Solo déjame morir, Lucía gritó. Sin color.
7 días sin luz, pero ella no sabía de su tío el militar al que buscaban, por quien preguntaban. Bueno, estábamos escuchando Sin Color, esta canción de Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, que habla de la tortura. En esa canción, por cierto, participo yo también allí en el bajo. Es una de las canciones más duras que nos ha tocado interpretar, de las compuestas por Alfredo, porque refleja una historia que refleja a su vez muchas otras historias reales sobre lo que pasa lamentablemente en nuestras cárceles. Sin Color, una canción contra la tortura, cuenta la historia de Lucía. Lucía es un nombre hipotético, por supuesto, que es una muchacha que fue torturada. Todo lo que se narra en esa canción, por cierto, es verdad. Lo tomamos nosotros de los testimonios reales que recibimos de lo que pasa en nuestras cárceles, y viene a colación esta canción y viene a cuento esta canción por lo que les acababa de narrar yo que sucedió, que ocurrió lamentablemente en Ramo Verde este pasado fin de semana. Pero bueno, para seguir hablando de estos temas, vamos a entrar ahora con la máquina de la represión. ¿Qué está pasando con la represión en Venezuela al día de hoy? La máquina de la represión. Bueno, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 26 de agosto, hasta el día de ayer, en Venezuela se han producido 15.160 arrestos por motivos políticos. Este es el registro que lleva el Foro Penal venezolano. De estas personas, al día de hoy tenemos 501 presos políticos confirmados, certificados ya por el Foro Penal y por las instancias internacionales que le hacen seguimiento a nuestros datos. De estos 501 presos políticos, 39 son mujeres, 107 son militares, y fíjense, solamente 20 están condenados. Y por cierto, la mayoría de esas personas que ya son condenadas, que ya están condenadas, son personas que se han visto forzadas a admitir contra su voluntad los hechos, es decir, a de alguna manera aceptar responsabilidades en delitos que no han cometido. Además, tenemos 8.904 personas registradas que siguen bajo procesos penales políticos, injustos, arbitrarios, por el simple hecho de alzar su voz contra el poder o de haber sido identificados como enemigos, lo pongo así entre comillas, por el poder, pero que siguen entonces sujetas a estos procesos penales bajo medidas cautelares, es decir, están en libertad, pero están en libertad restringida. Si entonces tomamos las 8.904 personas que tenemos bajo medidas cautelares, más los 501 presos políticos que tenemos al día de hoy, vemos que ya hemos superado a las 9.000 personas formalmente criminalizadas, es decir, sujetas al día de hoy a procesos penales por motivos políticos en nuestro país. Es bien grave pues esta situación que estamos viviendo. Esa es la máquina de la represión al día de hoy. Tenemos ya en línea, me están diciendo, a nuestra abogada del Foro Penal, Estefanía Migliorini. Ella está en los tribunales ahora de Caracas. Vamos a hablar un poco con ella, a ver cuál es la situación allá y cuál es el estatus actual de algunos de nuestros casos. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar contigo. Cuéntame, estás en tribunales penales ahora, ¿cierto? Sí, actualmente estoy aquí en los tribunales penales. Y cuéntame, ¿cuál es la situación allá? ¿Qué estamos haciendo los abogados del foro allá en este momento? Bueno, en este momento estamos esperando un traslado para firmar el acta de la audiencia preliminar de uno de los casos. Ya el traslado está acá, estamos esperando que habiliten la sala para empezar a firmar el acta para que ese expediente pueda pasar a juicio y continuar así su proceso hasta llegar a la apertura, a la audiencia de apertura de juicio y saber qué va a pasar con el defendido que estamos allí representando en esta causa. Ok, mira, Estefanía, cuéntame una cosa. ¿Qué ha pasado con Otoniel Ramos, el empleado o el ex empleado de Corpoelec, que fue señalado de ser algo así como el gran responsable de todos los apagones que ha sufrido Venezuela recientemente? Y bueno, con el tema de Otoniel Ramos, él, después que se realizó la audiencia de presentación, a él lo dejaron preventivamente privado de libertad
Posterior a eso, los representantes del Ministerio Público presentaron una acusación y en esta oportunidad ya Otoniel Ramos ha tenido 3 diferimientos de audiencia. Todavía en el momento de hoy no se sabe para cuándo va a ser la nueva fecha de la audiencia. Estamos a la expectativa. Todavía todas las diligencias que se solicitó a los representantes del Ministerio Público, no hay ninguna respuesta de eso. No hay ningún sustento donde verifique que realmente Otoniel Ramos pudo ser el causante de esa falla eléctrica que supuestamente se vino presentando en el mes de marzo. Y bueno, estamos todavía, como bien lo dije, a la espera de la nueva fecha de la audiencia de preliminar. Mira, y Otoniel tenía posibilidades de ser él solo el que hubiera podido causar toda esa grave crisis energética que hemos vivido en estos últimos meses, Estefanía. No, para nada. De hecho, bueno, en su caso hay varias personas que están solicitadas, pero lo más irónico de esto es que para poder acceder a un sistema que dicen que por medio de ese sistema fue que hubo la falla eléctrica, él ni siquiera estaba trabajando en Corpoelec, ni siquiera tenía su usuario activo. Me imagino yo que el trabajo del Ministerio Público es verificar si efectivamente fue Otoniel el que con su usuario hizo esa falla, o generó esa falla eléctrica, lo cual no han podido verificar porque supuestamente para tú poder ingresar tienes que tener usuario, tienes que tener clave y estar allí mismo en la empresa, cosa que no se ha podido demostrar en los representantes del Ministerio Público que efectivamente fue Otoniel. Por eso digo, ninguna de las diligencias que se han realizado o solicitado para que ellos determinen si efectivamente fue Otoniel o desvirtuar esa acusación que se le está presentando, ninguno de esos podemos tener respuesta de ellos, ya que me imagino yo que en Corpoelec no tienen esa información de que efectivamente Otoniel fue el que pudo haber causado eso. Imagínate, y sin embargo, bueno, lo tienen privado preventivamente de su libertad, algo bien delicado, ¿no? No hay ninguna evidencia, ningún indicio que lo comprometa, que lo involucre en la comisión de ningún delito y sin embargo ahí está, pues privado de su libertad. Estefanía, yo quería que me conversaras un poco, entiendo que tenemos un caso de una señora, no es Antonia Turbay en este caso, que está en el SEBIN, que tiene también boleta de excarcelación, pero que tampoco ha sido excarcelada. ¿Esta señora es de nombre? Ella se llama Adriana Milena Delgado Yegros. Ella es de Maracay. En el mes de octubre fueron unos funcionarios del SEBIN a buscarla a su casa, no tenían orden de aprehensión, no tenían orden de allanamiento, sin embargo se llevaron sus equipos telefónicos, sus computadoras. La audiencia de presentación la dejaron igualmente preventivamente privada de libertad sus 45 días, sin embargo, al momento de los representantes del Ministerio Público presentar su escrito de acusación, solicitan una medida cautelar sustitutiva de libertad. Ella tiene boleta de excarcelación desde el mes de diciembre, está ratificada en varias oportunidades y sin embargo ella sigue ilegítimamente privada de libertad allí en el SEBIN, en el helicoide. Imagínate, otra persona que con otras 11, porque tenemos registradas en el Foro Penal venezolano 12 personas que tienen en este momento, 12 presos políticos que tienen boleta de excarcelación, no son liberadas, pese a que tienen esta orden de los tribunales. Esto es muy grave, fíjense, cuando una persona está presa, quien decide si debe mantenerse presa o no, no es el poder político, no es el funcionario policial, es el tribunal. Y en estos casos, pues está ocurriendo que los tribunales acuerdan la libertad de las personas y sin embargo las instituciones policiales, particularmente ha ocurrido en el SEBIN bastante. En el SEBIN también está Antonia Turbay, que desde el 26 de julio, si no me falla la memoria, tiene boleta de excarcelación también y no ha sido excarcelada. Es decir, es algo que ya pareciera ser un patrón sistemático de actuación. ¿Algún otro caso que quieras destacar, Estefanía, antes de irnos al corte? No, bueno, por los momentos solamente esto, porque ya con los otros sí tendríamos que verificar todavía algunas informaciones en tribunales que estamos esperando una respuesta, pero lo que sí me gustaría era también aclarar es el sistema, el problema, o sea, con el caso de Adriana Milena. Sí. Ella es profesora de educación media y actualmente ella está incapacitada. Entonces también hay que valorar la condición de salud que ella
ella tiene pues allí, estando O sea privada de libertad que con una además, condición de salud. además de que tiene boleta de excarcelación que no se cumple, tiene una situación de salud comprometida que por supuesto allí recluida se le hace mucho más complicada y más difícil. Oye, muy grave. Gracias, Estefanía, por tus comentarios. Bueno, Gonzalo, gracias a ti. Bueno, tenemos que ir a un corte, me están haciendo señas acá, ya vamos a regresar para seguir hablando de derechos humanos en Venezuela. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Asamblea Nacional debatirá este martes medidas humanitarias para migrantes venezolanos que están en el puente Rumichaca, que comunica a Colombia con Ecuador. Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, destacó que el país lleva 6 años de caída de su Producto Interno Bruto y esto se refleja en la hiperinflación. Esfuerzos incompletos que pueda haber realizado el gobierno para aplacar la inflación, esta puede haber bajado de intensidad, va a rebotar sin duda alguna próximamente, pero no está fuera de lo que se puede considerar altísima inflación o incluso todavía bajo hiperinflación. Eso por una parte. Pero tanto más grave que eso es el hecho de que esa persistente alza de precios que afecta el poder adquisitivo del venezolano ha estado acompañada de un proceso recesivo cada vez más fuerte. No es un proceso que se ha detenido y es allí donde entra en juego un cambio de políticas económicas y lamentablemente no veo otra forma que un cambio en los conductores de la política económica, de los que toman las decisiones económicas. Lluvias seguirán presentes este martes, principalmente en el occidente del país. En internacionales, en España, una mujer de 74 años infectada por listeria falleció este martes en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Y en los deportes, una delegación del Barcelona se encuentra hoy en París para presentar al Paris Saint-Germain una nueva oferta por el brasileño Neymar. Amigos, a esta hora les habló Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. De la mano la tomó y otros estaban allí en la agonía, con manos frías. Son 21 días sin luz. Lucía les dijo adiós y un abrazo de libertad se la llevó. Sin
Con Dolor, canción de Alfredo Romero, ejecutada por Alfredo Romero, guitarra, voz y arreglos, y por quien les habla, Gonzalo Imiop Santomé, en el bajo. Canción que tiene que ver con la tortura, particularmente la tortura en los centros de reclusión. Por eso la elegí para el día de hoy, después de esta situación bien incómoda, bien difícil que se vivió en la prisión militar de Ramo Verde. Entiendo que tenemos ya a Alfredo Romero. Sí, nos está acompañando Alfredo por teléfono, precisamente para ayudarme aquí a comentar todos estos temas. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos los que nos escuchan bien y te ven. Ahorita no, estoy hablando vía audio, pero sé que mucha gente nos escucha incluso en otros países, ¿no? Así es. Bueno, y en otros países estamos también trabajando. Ahí está Alfredo, pues, en una campaña bien importante de difusión de la situación de los derechos humanos a nivel internacional. Mira, Alfredo, yo quería también comentarle en este programa, esta semana, el 22, se cumplieron 6 meses de la tragedia de Cumaracapay. No queríamos dejarla pasar bajo la mesa, ¿no? Es algo bien delicado. Sí. Recordemos allí, en definitiva, en todo ese proceso, al final del día terminaron 7 asesinados, 4 de ellos indígenas, ¿no? Pero particularmente el día 22 de febrero, si no me falla la memoria, fue bien grave la situación allá en Cumaracapay, ¿cierto? Sí, bueno, es importante recordar esto porque siempre yo lo digo y lo explico, que los seres humanos pues tenemos memoria selectiva. Entonces, una situación tan grave como lo que ocurrió con estos asesinatos, esta masacre en la zona de Cumaracapay, se olvida con otras situaciones que han venido ocurriendo posteriormente. Pero lo cierto sí, el 22 de febrero fue este ingreso de agentes militares, pues, venezolanos, que entraron a este pueblo conocido también como San Francisco de Yuruaní, en la Gran Sabana, un pueblo de pemones, de indígenas pemones, totalmente pacífico, donde por cierto allí están la gran mayoría, o estaban, de los guías turísticos que llevan a la gente al Roraima, este gran tepuy, donde la gente incluso de diferentes países del mundo va. El hecho es que ese día, cuando ingresan, que por cierto hay un video en relación con ese momento, pues dispararon contra la población, asesinando en un primer momento a una señora, Soraya Hernández. Asesinan a Soraya, la dejan pues, incluso varios, el esposo pues que queda viudo, pues, y también herido de bala cuando fue a ayudarla a ella. Y pues también dispararon contra 2 otras personas, entre ellos Cliver Pérez y 14 personas más. Sin embargo, los otros han sobrevivido hasta ahora con heridas de bala muy graves, pero 3 en total murieron. Primero Soraya el mismo día y otros 2 que murieron ya encontrándose en Boavista, en un hospital, que tuvieron que ser trasladados. Bueno, esa situación que ocurrió en Cumaracapay se extendió al día siguiente, al 23 de febrero, en Santa Elena de Guairén, donde hubo más de 50 personas heridas de bala, muriendo otras 4 personas asesinadas, dentro de las cuales uno de los otros 4 era también pemón, resultando así, como ya lo dijiste, en 4 indígenas pemones asesinados, pero cantidades de heridos que terminaron, por cierto, yendo como lo decía, a Boavista, al hospital de Boavista, donde allí, ya para concluir, el equipo nuestro que tenemos en Boavista, conjuntamente con nuestra coordinación de pueblos indígenas, recogieron todos los testimonios de estas personas que estuvieron allí en el hospital, y bueno, y se pudo por lo menos obtener toda esa información, teniendo además en cuenta que como consecuencia de esa masacre muchos indígenas tuvieron que huir hacia Brasil, resultando en un total registrado por el Foro Penal de más de 900 indígenas pemones, sí, 966, que por cierto representamos en su momento, sí. Exactamente. Y que representamos hoy día a esta gran cantidad de indígenas pemones, y denuncias que se han llevado ante la Organización de Naciones Unidas. Quedó, por cierto, reportado en el informe emitido por la alta comisionada Michelle Bachelet, y también nuestro coordinador de pueblos indígenas estuvo recientemente en Ginebra, en la Asamblea de Pueblos Indígenas, donde pudo exponer
resumidamente la situación. Sí, bueno, bien grave eso. Yo no quería dejar ese tema de lado. Son 6 meses y como bien tú dices, Alfredo, el problema es que aquí todos los días pasa algo que nos hace pasar la página, ¿no? Con respecto a estos sucesos que no pueden ser olvidados, ¿no? Casi 1000 indígenas desplazados, 7 personas asesinadas, 4 de ellas indígenas, decenas de lesionados, heridos de bala. Cumaracapay hoy por hoy es un pueblo militarizado y abandonado. Es algo que es muy grave, esa situación que estamos viviendo. Y bueno, y también vivimos hace poco, Alfredo, tú lo sabes, estuvimos comentándolo estos días, la situación de Ramo Verde, ¿no? Que se presentó este fin de semana. Precisamente por eso tu canción Sin Color es la que está marcando la pauta hoy en el programa, ¿no? Porque estamos viendo que los maltratos contra los presos y los presos políticos, los presos comunes y los presos políticos continúan, ¿no? Es bien grave también. Sí, la situación, es importante notar varias cosas en cuanto a lo de Ramo Verde. Por un lado, ciertamente hubo un ingreso, aunque tú lo podrás aclarar con más detalle, que tuviste reunión reciente con varios de los familiares, pero por un lado sí hubo un ingreso de la DGCIM, varios funcionarios en la madrugada del sábado para el domingo. Del sábado para domingo. Y se ingresaron a varios de los sectores de Ramo Verde, que tiene sector 1, sector 2, anexo A, anexo B. O sea, por decirlo para que sepan más o menos, son diferentes sectores donde están diferentes pisos, ¿no? En algunos sectores donde hubo ingreso del DGCIM no hubo sino una requisa, porque hubo una requisa global del penal, pero en algunos sectores donde ingresaron, por ejemplo, donde se encontraban, por decirte, un preso político, Carlos Aristimuño, José Alberto Marulanda, no ocurrió ningún tipo de agresión. En otros sectores sí se han denunciado algunas agresiones y pues, tú lo podrás aclarar. Sin embargo, hay un tema que es importante siempre hacerlo notar, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho cuando aparecen estas denuncias de manera global, a veces, debo decirlo, hasta exagerada en muchas ocasiones, que causan mucha angustia a los familiares, que ya de por sí están angustiados porque su familiar está preso. Imagínese usted cuando sale una denuncia en redes sociales de una manera global y a veces sin corroborarse, y los familiares entran en una desesperación, angustia muy importante, que no pueden hacer nada porque se encuentran pues incluso sin posibilidad de acudir al lugar. Hay que tener mucho cuidado con esto, sí, porque, repito, hubo mucha angustia ahí. A pesar de que sí hubo un ingreso y alguna agresión de algunos de los presos que denunciamos y que debemos denunciar, y que, como tú lo dijiste en la rueda de prensa del día de ayer, se va a llevar a las diferentes instancias necesarias para ser denunciado, también hubo en otros lugares donde no hubo ningún tipo de agresión, y no se puede simplemente generalizar, ¿no? Sin que eso no signifique que es necesario denunciarlo ante las instancias adecuadas. Lo que pasó fue grave, también, pero no tuvo la entidad y ni abarcó a la totalidad de las personas que están recluidas en Ramo Verde. Abarcó sí presos comunes y presos políticos, eso sí, pero en determinadas zonas de la cárcel, ¿no? Yo llamaba la atención sobre lo que pasó con el sargento Vandres ahorita en el programa, y también un poco lo que pasó con Vasco da Costa, ¿no? Vandres fue golpeado, sí, con bastante severidad. Sus familiares están hoy el día de hoy, decía yo antes, Alfredo, precisamente presentando la denuncia en derechos fundamentales. Y lo mismo ocurrió con Vasco da Costa, que no fue golpeado, pero fue agredido verbalmente y se le dañaron sus medicinas, ¿no? Lo cual es bastante grave, ¿no? Pero bueno, como bien tú dices, son situaciones que hay que tomar con prudencia. Por eso en el Foro Penal nosotros no difundimos información que no hemos corroborado directa y personalmente. Por eso nosotros siempre incluso buscamos la verificación doble y hasta triple de las informaciones, para no hacer que los familiares incurran y caigan en angustia innecesaria, ¿no? Y por eso el llamado nuestro siempre es a la prudencia. Eso es bien importante lo que ha dicho Alfredo. Bueno, Alfredo, no sé, ya nos toca cerrar este segmento. ¿Quieres decir algo más? Bueno, quiero decirte, Gonzalo, y llamar a todos los que nos escuchan afuera del país, que se incorporen a la estructura nuestra internacional. El grupo del Foro Penal el Foro Penal es una organización de carácter internacional que apoya
a venezolanos en diferentes lugares del mundo, y además sirve para difundir la situación de los derechos humanos en Venezuela y en otros países. Ya tenemos capítulos, como bien saben, ya desde hace ya un tiempo en Madrid, en Barcelona, por ejemplo en España, pero acabamos de abrir un nuevo capítulo en Lisboa, en Portugal. Entonces llamamos a todos los que de esas zonas, venezolanos particularmente, y también de los países, como también hay nacionales de esos países, que se incorporen a nuestra estructura a través de la página web foropenal.com. Ahí se inscriben como defensor activo, dicen dónde se encuentran ubicados y los contactarán. También hay, bueno, como ya saben, capítulos ya hace tiempo en Miami, en Orlando, en los Estados Unidos particularmente, en Houston también hay otro capítulo y otro en Bogotá. Tenemos capítulos en Buenos Aires, en Noruega, en Buenos Aires, es decir, el Foro Penal. En Oslo. Ya es una organización internacional. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Aquí estamos, conversando sobre estos temas de derechos humanos. Seguiremos en esto. Y bueno, queridos amigos, ya tenemos que ir al corte para el cierre del programa. Les habla Gonzalo y Mio Santomé. Les hablaba Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. Gonzalo y Mio Santomé, director vicepresidente. En este espacio, Aquí se habla libertad, RCR TV y RCR AM. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Se la llevó. Bueno, el final de la canción de Alfredo Romero, Sin Dolor, canción que habla sobre la tortura en Venezuela, en nuestro país y bueno, en general en los sitios de reclusión, en las cárceles. Muy delicada esta situación después de todo lo que vivimos recientemente en Ramo Verde, como lo conversaba yo con Alfredo, en una situación grave, que sin embargo es importante, sí, Alfredo hacía ese llamado botón y creo que es importante tomarlo en cuenta. No afectó a todos los presos, sí hubo agresiones graves contra algunos presos, ya las relatamos en los apartes anteriores, pero ciertamente hay que tener mucho cuidado cuando se difunden ciertas noticias. Esto ocurrió el fin de semana, por cierto, el fin de semana empezaron a circular por redes sociales noticias muy alarmantes sobre lo que estaba ocurriendo en Ramo Verde, que en realidad no habían sido corroboradas por estas personas que estaban difundiendo esas noticias. Había que ser un poquito más responsable en este tema y manejar la situación pues con más prudencia, sobre todo para no generar angustia
en los familiares, que son los que más sufren cuando se difunden este tipo de informaciones sin haberse corroborado, sin haberse verificado la realidad de la situación, ¿no? Yo siempre lo he dicho, a veces yo la llamo la tubasomanía. Los venezolanos tenemos eso, como la tubasomanía, eso de querer decir algo impactante solo por decirlo, para generar de alguna manera resonancia o impacto. Eso es muy peligroso porque a veces se dicen cosas que no son enteramente ciertas, ¿no? Y fíjense que por eso en el Foro Penal no hablamos de esta situación sino hasta el lunes, ya una vez que pudimos corroborar directamente y personalmente qué era lo que había pasado en Ramo Verde. Pero bueno, esa es la situación al día de hoy en nuestro país. Como les decía, vamos a recordarlo antes de ya cerrar el programa. Son 501 presos políticos al día de hoy, 8.904 personas siguen privadas de su libertad, o restringidas, mejor dicho, en su libertad bajo medidas cautelares, todas ellas por motivos injustos, arbitrarios, motivos políticos. Esa es la realidad que tenemos ahora. A esto hay que sumarle además la inmensa cantidad de desplazados, de exiliados que tenemos ya dispersos a lo largo de todo el mundo. Alfredo ha sido un llamado a estas personas que están en otros países a entrar a nuestra página web www.foropenal.com y a informarse de si en los países en los que ellos están pues tenemos representación también del Foro Penal para poder trabajar con nosotros como voluntarios. Eso es muy importante. La gente a veces estando afuera se pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por mi país? Bueno, puedes ayudarnos a difundir la verdad de lo que pasa, puedes ayudarnos a colaborar con otros venezolanos que habiendo sido forzados a salir de su país pues necesiten ayuda. Es decir, hay muchos ámbitos en los que se puede verdaderamente prestar asistencia, colaboración y apoyo a la gente que lo necesite, incluso si no estás en Venezuela. De nuevo los invito, entren a www.foropenal.com y desde allí pues perfectamente se les va a redirigir hacia los capítulos y las instancias de nuestra organización que pueden orientarlos en cuanto a cómo ayudar incluso si no estás en Venezuela. Bueno, creo que ya llegamos al final del programa. Este espacio Aquí se habla libertad, que nos cede RCR 750M y que ahora se transmite por ahora por rcr.tv. Les saluda y se despide de ustedes de la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, desde la producción Caterín Manzano, desde los controles César Arteaga, y también se despide de ustedes quien les habla, Gonzalo Imiop Santomé, @Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, dejándoles, como siempre les dejamos esta frase: el principal enemigo, el principal obstáculo al que se enfrenta un preso, un perseguido político, un exiliado por motivos políticos es el olvido, y nosotros no olvidamos. Y recuerden siempre que no hay que hacer justicia por propia mano, no somos salvajes, pero si está en nuestras manos, que se haga justicia. Muy buenos días. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.